Yo le pido un favor que abra su Biblia en Primera de Samuel 2, versículo 12. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero ¿quién es Elí? Elí es un sumo sacerdote. A veces nosotros entramos en la monotonía de predicarle al uno, predicarle al otro, y a veces nuestros propios hijos entran en la carencia del conocimiento. Nosotros los vemos ahí en la iglesia, se sientan con nosotros, son los hijos de los pastores y creemos que están bien, pero olvidamos e ignoramos que un hijo de un pastor va a ser el más atacado por causa del llamamiento. Lo que para Dios tiene un gran valor, para el diablo también. Entonces, este sacerdote se volvió permisivo. 2:17, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ya estoy hablando de sus hijos. 22, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya hay una deshonra en las ofrendas. Ya se dice que son impíos. Ya se dice que no tenían conocimiento de Jehová, que no tenían intimidad con Dios. Ahora ya están fornicando. Pero lo que hacía Elí en ese momento era angustiarse y como echarles cantaleta. Pero no tomaba medidas, no disciplinaba, no ponía en orden. Papá que no disciplina y corrige sus hijos, los está castrando ahí del ADN, del propósito de Dios y de su destino. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. Pero aquí es culpa ¿de quién? Del sacerdote. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado los sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? O sea, los hijos deshonraron las ofrendas, pero el que es llamado a cuentas es el sacerdote. ¿Ofrendas de qué? De arrepentimiento, de servicio. Ofrendas de adoración, pero ofrendas, hermano, ofrendas, diezmos, promesas al Señor, obras de misericordia, primicias, ofrendas, lleguen al alfolí, dice el Señor. Y dice, o sea que tú has honrado a tus hijos más que a mí. Ok. Y dice, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. O sea, el Señor dice, como tú honres, así te honro. ¿Y qué hace el Señor? Empieza a apagar la lámpara de este sacerdote. Por eso ya en el capítulo 3, versículo 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Cuando dejamos de formar nuestros hijos, Dios retira la visión. Cuando dejamos de formar, discipular y disciplinar nuestros discípulos, Dios retira la luz y ya no vemos la visión para nuestra familia, para la iglesia o para la casa. Yo sé que todo el mundo espera una palabra de esperanza. Jehová es mi pastor, caerán 1000 a mi diestra, pero la plaga no me tocará. Aleluya. El que habita el abrigo, sí, aleluya, todo es verdad, pero el Señor desata juicios para que nosotros aprendamos justicia. El Señor permite turbulencias cuando exige que pasemos de una estación a la otra, y eso está haciendo ahorita, pero no pasamos a otro nivel de finanzas si no hacemos ajustes en el sacerdocio.
hombres tienen que asumir su sacerdocio. Abran la Biblia, hablan una concordancia. ¿Qué es la función de un sacerdote? ¿Cuál es la función de una esposa? ¿Qué es honrar? ¿Qué es sujetarse? ¿Qué es entender los roles de la familia? O si no, todos vamos a ser golpeados. De hecho, miren tan triste el 3:13. Y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, que Elí sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado ese pecado. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Capítulo 4, versículo 1. ¿Y qué dice el título? Los filisteos capturan el arca. O sea, ya el pecado estorba la presencia, el pecado estorba porque ya hay un juicio de Dios. Hay un juicio de Dios. 4, versículo 3. Y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Hay mucha iglesia ahorita, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Por favor, esta es una palabra hasta para mí también. ¿Por qué, Señor, si estamos sirviendo? ¿Por qué, Señor, si estamos ministrando al pueblo? ¿Por qué si estamos liberando? ¿Por qué si hacemos la lucha? Es como el Señor diciendo: sí, pero tú sabes, tú te quieres multiplicar afuera, pero quieres esterilizarte adentro por haber dejado que tus hijos agarraran un rumbo de iniquidad, por haber abandonado altar. Y tuvieron una idea tremenda: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Por favor, miren, no lo vean como historia, mírenlo para este momento. Los filisteos están sueltos por las calles, robando finanzas, robando negocios, dañando, metiendo deudas, angustiando, asustando, aturdiendo al mundo y a la iglesia. Y buena idea de estos ancianos: traigamos la presencia de Dios acá, y verá que los filisteos no nos pueden hacer daño. Y corrieron y trajeron la presencia. Y los filisteos, a ver, para que asuma, filisteos son demonios de diferentes géneros atacando. Y dice el versículo 7: y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Oigan esto: no vieron la presencia y se metieron y atacaron, pero ellos ven visiblemente que los ancianos empiezan a traer el arca. Entonces tuvieron temor. Dice que el diablo cree y tiembla ante la presencia de Dios. Ahora sí se puso difícil esto, pero de todas maneras ataquemos, porque nuestro trabajo es atacar. Y atacaron y pelearon contra Israel. Pero oigan lo que dice el 19: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, pero derrotados. Algo así como que salimos y el mundo y el pecado nos derrota, y llegamos a nuestras casas con derrota. Llegamos a nuestras casas con decepción, con quiebra económica, sin empleo, sin oportunidad, tal vez sin mercado, tal vez sin esperanza. Pero ¿por qué? Si estábamos buscando la presencia de Dios, ¿por qué pasó esto? Y era muy grande la mortandad.
Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Dios de la gloria. No los formaste, ahora los filisteos matan tus hijos. No formar un hijo, no exhortar un hijo, no edificar un hijo, no enseñarle la ruta a un hijo, es matarle el destino y soltárselo a los filisteos. Y no hablo solamente de hijo natural, hablo de los hijos espirituales. Hablo de los discípulos que están a cargo suyo. Hablo de las casas de paz. ¿A cuántos estás pastoreando? ¿A cuántos estás llamando? ¿A cuántos estás exhortando? ¿A cuántos llamaste hoy, hijo? ¿A cuántos llamaste hoy? Estamos en casa, yo puedo preguntar. Cuéntenme cuántos están conectados. Cuéntenme. 330. Está mal. Está terriblemente negligente la obra, perdónenme. Esto no es la gente que convoque un pastor. No tenemos carga por las almas. Y si no tenemos carga por las almas es porque ya la presencia de Dios está muy opaca, está muy tenue. No se dejen llevar por el aturdimiento. No permitan que los filisteos vengan y te quiten todo, te quiten la visión, te quiten la pasión. Métete a la presencia de Dios. No es lo que ves humanamente, es lo que veas en el altar. Que un fuego ardiente, no obstante, te despierte en medio de las aflicciones. Eso hizo Moisés. Todos estos tuvieron desánimos. David tuvo desánimos. Jeremías tuvo desánimos. Pablo tuvo desánimos. Has dejado que un demonio me abofetee, dice Pablo. Por favor, este es un tiempo de despertar. Despierta, despierta. Que la angustia, que la pasividad no me meta al letargo en mi llamamiento. ¿Cómo es que los filisteos se van a llevar la presencia? Si el que tocaba la presencia se moría. El que tocaba el arca se moría. Sí, pero ya no había presencia. Ya estaba el solo cajón ahí. Y sí, se llevaron la presencia. Capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Adot. Ay, Padre de la gloria. ¿Saben qué es Ebenezer? El Dios que me ayudó, el Dios que me está ayudando y el Dios que me ayudará. Sí, pero los filisteos dijeron, sí, pero el altar está apagado. El altar de tu Ebenezer está apagado. Como tener un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Y sin embargo nos roban y nos matan y nos enferman y todo ahí. Como que quedó fue el cuadro nomás. Y llevaron todo esto a Dagón. Demonios profundos de iniquidad. Dagón es allá de las profundidades de Satanás, allá donde está Jezabel, allá donde están todos estos demonios del Leviatán. Dagón. Y ahí. Pero el Señor dijo, sí, pero el altar, si ellos lo abandonaron, de todas maneras es mi presencia. Ellos pensaron que iban a usar los ritos de Dios para la maldad de ellos. Y le salieron tumores a los filisteos, hermano. Y le salieron plagas terribles. Y tuvieron que devolver el arca. Pregunto, ¿por qué sacan el arca y Dios permite que los filisteos se la lleven y se derrota el pueblo? Porque el altar ya no estaba conforme a los diseños de Dios. Hay un requisito para el altar, hay un requisito para la adoración, hay un requisito para la alabanza, hay un requisito para el servicio, hay un requisito para el compromiso, hay una puntualidad, hay una diligencia que Dios exige, hay una obediencia, hay una intimidad que Dios exige. El pueblo de Israel tenía mucho la tendencia a volverlo rito, a volverlo amuleto.
Y ahí venía el Señor y los entregaba a Babilonia, los entregaba a los amonitas, los entregaba a los madianitas y le robaban la siembra, le robaban la semilla, le robaban la cosecha. Por favor, ya lo hemos estudiado. No permitamos que el filisteo nos esté robando todo y nos esté avergonzando. Ahora, ¿y por qué ocurría esa mortandad? Porque no entendían bien los requisitos que tenían que haber en el arca. Y hago paréntesis para esto. Arca del pacto. Esa arca era un cajón, un cofre. Y en ese cofre estaba la presencia de Dios. Y la presencia los acompañaba y la presencia los dirigía. Pero ahora el Señor dice que somos templos del Espíritu Santo, tabernáculos vivos. O sea que el arca es el lugar donde reina la paz, la fe y la justicia y el amor, si lo hacemos correctamente. O sea, esta palabra es: corrige tu altar, hermano. Corrige tu altar. Sobre todo en estos momentos que hay sacudimientos. Hay sacudimientos, pero por sacudimientos que haya, no logremos, oiga lo que estoy diciendo, que se nos meta el diablo en nuestra casa. Por discusiones, por tantas cosas, hay aflicción para todo mundo. Dice en Efesios que no haya entre vosotros griterías, iras, enojos, palabras corrompidas. Antes que mejor haya misericordia los unos con los otros, porque es que todo mundo está en la prueba. El millonario está en la prueba, el rico está en la prueba, el pobre está en la prueba, el presidente está en la prueba, el apóstol está en la prueba. Ayer estuve en una reunión de pastores. Los pastores están desarmando las iglesias, entregando los locales. Hay unas peleas jurídicas de arrendadores, arrendatarios. A mí me paga o me paga. No creo en los decretos, me paga con cláusula. Me voy a las aseguradoras, voy a demandar tus fiadores. No creo en nadie. O sea, hay un sacudimiento fuerte que va a producir un estrés, que va a producir una angustia. Tengamos misericordia unos con otros, no sea que los juicios de Dios caigan también en nosotros y ahora el filisteo venga y nos desbarate y nos vuelva a pedazos por lo que está pasando en mi temperamento. Por favor, temblad y no pequéis. Por favor, esto es para todos. O sea, hijos, tengan misericordia con sus papás que tienen estrés. Papás, tengan misericordia con sus hijos que tienen estrés. Mujeres, tengan misericordia con sus maridos que les entró una pasividad, un letargo. Maridos, tengamos misericordia con las esposas, o si no nos va a entrar la epidemia más terrible, y no el virus, sino la iniquidad. Por favor, aprovechemos este tiempo para meter la presencia de Dios en las casas, no para sacar la presencia corriendo de las casas. ¿Quién subirá a mi santo monte? Aquel limpio de manos y de corazón puro, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. ¿Qué dice el Señor? Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Pero los mansos heredarán la tierra y se crearán con la abundancia de paz. ¿Quieres paz? Desarrollemos mansedumbre. Por eso el Señor permite ataques para nivel qué mansedumbre tenemos, para medir qué dominio propio tenemos. Es muy bonito decir aleluya, es muy bonito predicar, es muy bonito hablar en lenguas, pero el Señor permite que seamos sacudidos. Igual que Deuteronomio 8:2. Recuerden cuando los llevé al desierto para afligirlos, para humillarlos y sacar a la luz lo que había en tu corazón, si ibas a ser fiel
y si ibas a obedecerme. Hay alguien que desde que empezó esta pandemia y este aislamiento no volvieron a aparecer, pero por ningún lado, no dejaron ni el rastro. Por ahí escriben amén y vuelven y se desconectan rápido. No es las cuentas que tengas que darle a un pastor, es las cuentas que tengas que darle a tu padre, a tu fuente. Tenemos que aprender a manejar esta situación. Él da en tu territorio paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Estoy hablando cuando el altar está encendido y es puro. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vive en paz, viva en paz. Y el Dios de paz, de amor estará con vosotros. La paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu Dios y tu mente en la paz. Por favor, ¿qué tiene que haber en la presencia de Dios? Tiene que estar el arca en tu casa. Primero Dios ordenaba el arca en tu casa, el arca en el templo, y somos templos. El arca es nuestro corazón. Ahí es el lugar santísimo de nuestro templo, nuestro espíritu con minúscula, el alma, el lugar santo, el atrio, el cuerpo. Pero dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Por favor, ¿qué había en el arca? Los 10 mandamientos. Pero requieren obediencia. Hay gente que pone los 10 mandamientos en el cuadro, pero los mira y no los obedece. Dios habita y reina donde hay autoridad y donde Él gobierna. ¿Por qué Dios dice estoy gobernando en tu casa? Porque me estás obedeciendo. Si tú no me estás obedeciendo, te estás saliendo de lo que se llama mi servidumbre. Dice el Señor, ¿para qué me dicen Señor si hacen lo que se les da la gana? Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos del Padre porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que no son agradables delante de Él. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. En esto sabemos que Él permanece en nuestra casa, porque el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos obedientes. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo oír a alguien en su corazón diciendo, tengo mucha lucha para obedecer. Ya no tengo la misma pasión para obedecer. Y el Señor dice, sí, primera de Juan, si tú me amas, obedecerás mis mandamientos. Cuando ya uno, hermano, conoce el mandamiento y ya no tiene la pasión de obedecerlo, es porque uno ya entró a enfriar la relación con Dios. Recuerden, los hijos de Elí ya no tenían conocimiento de Jehová. Eso es, ya no intimaban. ¿Usted cree que esos muchachos no se sabían la ley? Esos a los 13, 14 años ya tenían que recitar todo el Pentateuco, hermano. Pero ya palabras, tan solo palabras. Tengamos cuidado porque no la sabemos toda. Tenemos versículos, somos un recetario, pero ¿qué presencia tenemos? Poca presencia, poca obediencia. Poquita oración, poquito poder. Poca presencia, poca obediencia. Poquita oración, poquito poder. Poca oración, poca presencia, harto filisteo entrando y sacudiéndonos la casa, aunque tengas la Biblia abierta. Podemos tener la Biblia abierta y no estar obedeciendo. Padre, en el nombre de Jesús, yo no me paro acá para decir que soy el más santo. Yo me paro aquí para pedirte perdón por mi vida, por mi familia, por la iglesia, por los liderazgos, por las casas de paz,
por los jóvenes, por los sacerdotes, por las esposas. Perdónanos, tal vez estamos haciendo casas de paz, tal vez oímos alabanzas, tal vez estamos hablando con nuestros hermanos todo el día, pero ya no tenemos la misma pasión por la obediencia, ya no tenemos ese mismo fuego por el compromiso, por correr la otra milla, por pagar un precio. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Te suplico que nos perdones y nos avives. El versículo que tanto nos repites en primera de Juan 5:3. Este es el amor de Dios que ha sido derramado sobre nosotros, que obedecemos sus mandamientos y ya no es complicado obedecerlos, porque la sangre en el altar, la sangre es viva y huele a obediencia, huele al amor de Dios. Padre, necesitamos renovar altar ahorita. Necesitamos renovar el altar, Padre. Necesitamos oración fresca, oración eficaz. La oración del justo puede mucho. El justo por su fe vivirá, Padre. Hace 8 días predicamos la resurrección. Padre, resucítanos, Señor. Saca toda mortandad de nuestro corazón, de nuestras relaciones. Todo aquello que no nos deje encender el altar. A veces el Señor no enciende altar porque dice: enciendo el altar y te mato, hijo. Y cuando llegaron a Nacor, ay, Padre, miren, aquí filisteos vueltos pedazos. Sacaron el arca, saquémosla, pero no lo hicieron conforme el reglamento de Dios. ¿Y qué dice? Sí, los filisteos se asustaron, pero atacaron. Y cuando atacaron los filisteos, sí, el Señor es fuego consumidor. Pero la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. O sea, ya Samuel viene a hacer reforma. Samuel viene a reformar. Samuel viene con una buena palabra. Amén, aleluya. Entendamos esta arca. Primero mandamientos, pero obedecidos, no rezados. En el arca estaba la vara de Aarón, poder de resurrección y vida. También a veces dejamos secar el poder. Pablo dijo: Timoteo, aviva el fuego, aviva el don que recibiste y te activé por la imposición de manos. Aviva el fuego. Pablo dice: estoy pasando por angustias, pero no me avergüenzo, porque yo sé que tengo depósito, y tengo depósito de oración, tengo depósito de ofrenda, tengo depósito de clamor, tengo depósito de servicio, y lo voy a sacar. Y con ese depósito hago correr al diablo, pero me fortalezco porque estoy angustiado. Es algo así como que tú dijeras: Padre, estoy angustiado, tenga misericordia de mí. Y el Señor te diga: saca tu depósito, hijo. Hay muchos ataques espirituales en mi casa, Señor. El vecino tiene coronavirus, Señor. Mira, el vecino tiene, ¿qué hacemos? Saca tu depósito, saca tu gloria. Y si no tenemos depósito, ay, Dios mío, esto es un momento de despertar. Miren, si en lo normal teníamos que predicar esto, ahora tenemos que predicarlo con temor y temblor. Despiértate, Marco, tú que duermes. Despiértate y te alumbrará Jehová. Si no estás oyendo una voz de Dios, es porque no hay lámpara encendida. Puede estar la Biblia y estamos en oscuras. La Biblia tenemos que leerla en la luz, sí, física, pero en la luz de Dios, porque en tu luz veré la luz y entenderé la luz. Fueron escuchadas mis palabras, por eso voy y corro.
Ya no hay poder. Miren qué dijo Pablo a los Gálatas: habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora vas a andar otra vez en la carne? ¿Acaso cuando recibieron el Espíritu de Dios que los salvó, cuando invocaron el nombre de Jesús, acaso ese mismo Espíritu no es el que hace milagros y maravillas? Pero solamente cargamos espíritu para salvación, y Él vive en mí, y Él vive en mí, y Él vive en mí. Pero ¿dónde está el poder? Se necesita el poder, se necesita la gloria. Tú tienes que saber qué poder hay en tu vida. Por favor, Padre de la gloria, te ruego que nos despiertes ahorita esa vara de Aarón, que es el poder de la resurrección. Es lo que da vida, es lo que retoña las finanzas en medio de la ruina. Es lo que hace dar luz en medio de las tinieblas. Es la autoridad contra todo espíritu de rebelión. El arca de Dios. Y estaba el maná, 3 elementos, mandamientos escritos con sangre. Estaba el poder sobrenatural de la resurrección, la unción. Pero estaba el maná. ¿Qué es maná? Provisión diaria. ¿Qué es maná? Revelación y palabra profética. Palabra que me direcciona. Palabra que me avisa, que me aconseja, que me exhorta, que me reprende. Pero el maná también eran 12 panes, que significaba la integración, la coinonía del pueblo de Dios. Dice la Biblia que cuando Salomón edificó templo y organizó todo, tan pronto puso la última argolla conforme a los diseños de Dios, cayó la gloria de Dios. 2 Corintios 6. Y los sacerdotes no podían ni entrar. Necesitamos que caiga la gloria de Dios en tu sala en este momento. Por favor, aparta ahorita un minuto ahí donde estamos todos. Señor de la gloria, no te enojes con nuestras casas, Padre. Te pedimos perdón por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, y la muerte son tinieblas. Espíritu de Dios, quitamos la higuera, esa higuera con que Adán y Eva pecaron y se cubrieron con higuera, con religiosidad. Señor bendito, todo pecado oculto, Padre, perdónanos, Señor. Santifica nuestra boca, Padre. Dios mío, tú eres fuego consumidor, Señor. Espíritu de Dios. El arca, comunión, coinonía en la familia, en los ministerios, en las iglesias, coinonía. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca. Oh Padre de la gloria, Señor de la gloria, ya llevaban la presencia de Dios ahí. Y dice, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Iban entre arados y la pusieron en una carroza jalada por bueyes. Y como el arca se iba corriendo por los surcos, un hombre voluntario dijo, no se preocupen, yo la corro, se va a caer, yo la acomodo. Y cuando fue a acomodarla, ¡pau!, cayó como electrocutado, hecho un chicharrón ahí. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Jehová Dios por aquella temeridad. Temeridad. ¿Qué significa temeridad? Dirigir la presencia con errores. 1. Burlar, irrespetar y falta de reverencia y atrevimiento.
O sea, falta de temor de Dios. Dice allá en Malaquías: si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Y si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Temor de Dios y honra. Le dijo: usted no tiene temor de Dios, usted me manosea la presencia. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa. Hasta hoy Pérez Usa significa lugar donde se desató la ira de Jehová. A ver, hermanos queridos, por favor, ¿ustedes creen que la ira de Jehová no está en las calles? ¿Ustedes creen que la ira de Jehová no está en las empresas grandes? ¿Ustedes creen que la ira de Jehová no está en los hospitales? ¿Ustedes creen que la ira de Jehová no está en la economía? ¿Ustedes creen que la ira de Jehová no está en la alcaldía de Bogotá, en el palacio, en el Senado, en la Cámara, en los bancos de la República? Ahí está la ira de Jehová. En las calles, en los barrios humildes, en todas partes la ira de Jehová está corriendo. Y a veces todos decimos: no salga, no salga, no salga. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Y si me quedo en casa y no prendo la presencia de Dios, vea, hermanos, si no entra el virus, me entra la ruina, me entra la langosta, me entra la inmunda, me entra el legalismo, por favor, me entra la muerte, me entra el desánimo, me entra el letargo. Por favor. Y si no te llaman, llámate. Si no te consuelan, saca la Biblia, que ese es el consejo de Jehová. Pon adoración aunque no quieras. Abre la Biblia, métete en la presencia, enciende la presencia. Dice que el lugar santísimo alumbra por sí solo, y ahí se oye la palabra del Señor. Pérez Usa, porque mi ira se encendió. Mi ira se encendió. Pablo dijo: porque somos olor de vida para los que se salvan y olor de muerte para los que se pierden. Perdóname. O sea, la gloria de Dios es para esto. Gloria de Dios. Dice Ageo: lleno tu casa o mi casa de la gloria, y mío es el oro y mía la plata. Tu prestado será mayor que el primero. Pero si lleno mi casa de la gloria, y tú estás en el temor de Dios, y tú estás en obediencia, y tú estás intimando con el Señor, y tú estás recibiendo dirección. Si eso no está pasando, voy a pecar. Porque mi conciencia se cauteriza, se me endurece el corazón. Tanta ofensa, tanta mala noticia, opresiones. Está corriendo la nube de la muerte lógrega por todas partes, hombre. Vaya, haga fila en un banco, todo el mundo se queja. Esto es una desgracia. Qué banco tan porquería. Se colan entre ellos, se deshonran. El del banco sale y dice una mentira. Ya vas llegando y dicen: ya cerramos el banco. Y si llaman, todo el que está hablando es quejándose. Busque la presencia de Dios. Busque la presencia de Dios. Necesitamos buscar la presencia de Dios. Urgente, por favor. Se nos está pasando una semana. ¿Cuánto tiempo llevamos en esto? ¿Cómo está la presencia de Dios? Alguien puede decirme ahorita: no, en estos días lo que he estado es agarrado con mi marido, agarrado con mi esposa. Miren, entonces le digo de parte de Dios: no entre en vergüenza ni en condenación. Arrepiéntase. Pídale la misericordia a Dios. Cuando hay muchas discusiones es porque ya no hallamos gracia delante de esa persona. Por eso esa persona deshonra y respeta. Tenemos que pedir que hallemos gracia los unos a los otros. El Dios de toda gracia.
Que yo halle gracia hacia mis hijos, que yo halle gracia hacia mi pastor, que yo halle gracia hacia mi pastora, que yo halle gracia hacia mi discípulo. O si no, se va a revolver una angustia y una ofensa de unos con otros. Y el Señor está buscando bendecirnos. No que caigamos en la pandemia del legalismo, en la pandemia del desánimo, de la depresión. Ese no es el plan de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice el Señor. Amado Jesús, te pedimos la presencia de Dios ahorita, Señor. Te pedimos la presencia, Señor, ahora mismo. Hay algo muy fuerte ahí, y es esto. Primera de Samuel dice esto: que cuando cayó Usa muerto, David se entristeció. Y cuando David se entristeció, dijo: ¿cómo voy a llevar yo el arca? ¿Cómo voy a llevar yo el arca a la ciudad de David? No, yo no la llevo por allá. Oiga lo que dijo: llévenla ya a la casa de Obed Edom. Yo ya no cargo esa presencia. Lleven la casa de Obed Edom. ¿Por qué David, pregunto yo, por qué David dijo: yo no llevaré el arca a Israel? Yo no lo voy a hacer. Porque le entró una queja, le entró una tristeza. Pero aparte de eso, tal vez vio que la presencia de Dios tampoco estaba con él. Pero ¿por qué él dice: llévenla a casa de Obed? Ayer estudié el tema, y Obed es hijo de Semaías. Y Semaías significa: Jehová me ha escuchado. Y Semaías era un levita, que era el que, conforme a los diseños de Dios, cargaba el arca en los hombros. La presencia de Dios no debía ser jalada por un toro en una carroza. La presencia de Dios tenía que ir aquí en los lomos de los sacerdotes y de los levitas. No podemos hacer esto como se nos da la gana. No podemos hacer una casa de paz como se nos da la gana. No podemos ser irreverentes, por favor. El Señor quiere limpiar. ¿Por qué el Señor dice: enciérrese? Para que limpies tu casa. Por favor, limpie su casa. No solo del mugre, no solo con acción arrancagrasas. Mira a ver qué hay espiritual. Mira si hay algún anatema ahí. Revisa cajón por cajón. Dos cosas traen la ruina: el pecado espiritual de idolatrías, elementos. Yo les mandé una lección a todos, la última lección, de todo lo que son elementos y lo que trae. Serán como clavos en vuestros costados, serán una tortura. Todo lo que es pecado, pornografía, doctrina falsa, todo lo que es lascivia, lujuria, saca lo que no es de Dios. Limpia tu casa. Límpiala, sea pulcro en tu casa, limpia todo, saca lo que no sirve, físico, natural y espiritual. Lo que no sirve en tu vida, sácalo. El lenguaje que no sirve, sácalo. La actitud que no sirve, sácalo. Que el Señor quiere llenar tu casa de la gloria. No podemos perder esta oportunidad. Nunca en la vida volveremos a tener una oportunidad de estas, de buscar la presencia de Dios. Que ahí esté, por favor, los mandamientos obedecidos, que ahí esté el poder de Dios y que ahí está el maná. Tome la Santa Cena, hermano, en santidad,
conéctese los viernes, tomamos la Santa Cena con temor y temblor y le anunciamos a Satanás que Jesús lo venció en la cruz y que Jesús resucitó. Obed Edom. ¿Qué significa Obed Edom? Un guardián que protege la presencia de Dios. Obed Edom, un hombre de honra, un hombre de sacrificio. Y dice que su casa fue prosperada desde que entró la presencia de Dios. Conviértete en Obed Edom. Sé guardián de tu presencia. Sé vigilante de tu presencia. Sé protector de tu presencia. Lo que Dios aborrece, sácalo de la casa. Dice, ¿acaso yo no aborrezco a los que a tus enemigos? Esta es la palabra. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Encender la presencia. Lo que para otros es una ruina, para mí será una bendición. Diga conmigo, lo que para otros es ruina, para mí será una bendición. Seré abundante en mi casa, comeré hasta saciarme. No sé de dónde, pero vendrá la presencia de Dios. ¿Qué necesito? Usted me dice, pastor, pero ¿y cómo restauro yo el altar? Ok, primero, santificando su vida, constante arrepentimiento porque la carne retoña todos los días. Necesitas pelear por la bendición como lo hizo Jacob. Si no me bendices, no te suelto. Necesitas agarrarte así como la viuda de la bendición. Pero la bendición necesita una plataforma. Responder por la santidad, la obediencia, ser constante en oración, tener la palabra ahí lista y un compromiso para hacer la voluntad de Dios en familia, reino y finanzas. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En estos días, ¿cómo ha sido la manera que tú le has servido a Jehová? En estos días, ¿cómo ha sido el temor a Dios? Que andes en sus caminos. ¿Ya sabes el camino? ¿Sabes el camino? ¿Estás oyendo dirección? Que guarde los mandamientos y los estatutos. Hay mandamientos, hay estatutos, hay consejos y hay pretextos, por favor. Finanzas. Agarra proverbios. Los proverbios son para desatar finanzas. Se llaman consejos financieros. Mire, sin esto no prosperas. Para esto es. Para esto es el encierro, para buscar la palabra. ¿Qué dicen los proverbios? Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la obediencia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Proverbios 21:5. Agarra ese versículo y sé diligente. Ahora, hay gente que dice, voy a ser diligente. Me voy a levantar más temprano y voy a hacerle mantenimiento a la máquina. Voy a hacerle mantenimiento a mi oficina. Soy diligente. Busca primero con diligencia la presencia de Dios para que el Señor te direccione, te dé victoria, te dé éxito en ese negocio. Por eso dice, no se apresure alocadamente, porque se va la pobreza. Ahorita, bajo presión, no se apresure alocadamente a endeudarse.
Por favor, miren, ayer hablamos con los pastores que tienen 300, 400 trabajadores en la iglesia. ¿Y qué dijeron ellos? Hablamos con todos los hermanos, han trabajado, reducimos y algunos están trabajando hasta por fe porque no hay dinero. Pero los gastos de la iglesia los bajamos el 70%. Oiga, el 70% solamente están gastando el 30%. Si dicen que esto va a durar un año mínimo, por favor, ojalá dure menos, pero apriete ese dinero, no acumule dinero, financiese. No gaste lo que no tenga que gastar ahorita en cosas vanas, vanidades o antojos. Organice presupuesto. Estoy hablando de la sabiduría que se debe conseguir en el altar. Tengo 500,000 pesos, tengo 1,000,000 de pesos. Administrelos bien en prioridades. ¿Y cuál es la prioridad? Amarás al Señor primeramente y lo honrarás primero. A veces, ¿qué hacemos? Organice, asegure renta, asegure luz y teléfono. Y el Señor, Él espera, Él es el dueño del oro y de la plata. Sí, Él no necesita tu dinero, hermano. Él no necesita tu dinero. Él te da la oportunidad de que tú lo honres. Las finanzas en el reino, por favor, dependen de la honra y dependen de la semilla. Entienda esto. Usted necesita hacer un sacrificio, pero la palabra sacrificio es que me duele. No den lo que les sobra. ¿Qué tienen que hacer? Voy a atender primero lo del Señor. Por eso dice, lo amarás a Él primeramente. Y dice, y obedecerás primeramente para que tengas prosperidad. El Señor te dice, ponme mi semilla primero. Ok. Tú tomas esa semilla, la santificas. Dice que conforme le haya ido en la semana. Ok, hermano. Así sea en la ofrenda de la viuda, pero al Señor no le haga cuentas alegres. Dice el Señor, yo sé cuánto recibes, yo sé cuánto ganas, yo sé cómo te... Hermano, mejor dicho, si no tienes dinero y te están mandando un mercado, diezme de ese mercado también, hermano. Dice, de todo lo que recibas. Ay, pero ¿cómo así? Entonces estás fuera del altar, hasta te puedes desconectar ahorita de esto porque ya están pidiendo plata. Es el Señor el que les dice, ¿dónde está mi honra? Bendigo los hermanos. Mire, ¿qué debes hacer tú, por favor, con tu honra? Se lo explico. Esto es altar. No hay altar si no hay sacrificio. No se encendía la gloria si no presentaban el cordero. El animal en esos tiempos tenía que ser consagrado. A veces traían burros, asnos, no podían ser sacrificados. Entonces los redimían, es decir, había un cambio, listo. Entonces yo dejo el burro y dame un cordero, pero yo santifico para poder ser sacrificio. ¿Qué significa? Traigo este dinero, Padre, pero lo consagro ante ti y lo presento en el altar. Mas a Dios doy gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Se manifiesta el olor de mi intimidad con mi Padre. Ese huele. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿A qué se refiere esta ofrenda y sacrificio de olor fragante? No era el olor o perfume derramado. Era el olor de la sangre derramada en la cruz del Calvario, que se unía al olor del sacrificio de los que venían de Macedonia, gente humilde que tenía el querer como el hacer y tenían la revelación de las finanzas y de la bendición desde la cruz del Calvario.
¿Qué decían los macedonios? Porque aquel que siendo dueño de todo murió en la cruz, empobreciéndose para que con su pobreza yo sea enriquecido en todas las cosas. Por ese poder de la cruz yo traigo mi ofrenda y mandamos la mejor ofrenda allá al apóstol para lo que necesiten allá en la iglesia. Y haya comida en mi casa, dice el Señor. Entonces, ¿qué dice? Este es el olor fragante. Que lo que Dios dice que somos es olor fragante, pero que mi ofrenda huela a la sangre del Cordero. Honra, honra. Y le pido un favor en este momento. Determine su ofrenda. Determine con Dios. No se deje sugestionar por un pastor para dar una ofrenda. Métase a la presencia de Dios y recupere la honra. Entiendan, semilla que se siembra, semilla que se multiplica, semilla que se retiene, será solo quejas y miserias. Como era con todos ellos, sembraban en buena tierra, lo hacían con todo corazón, lo hacían con honra, lo hacían con alegría. Estoy en la inmunda. El Señor no te está diciendo que dónde está, le está diciendo honrame, honrame. Y te pido el favor que pongas ahí en la presencia del Señor en este momento y a Él le digas: Padre, voy a honrarte a ti y este es mi diezmo. Y dígale el precio, dígale al Señor: esto es lo que tengo que darte para obedecerte y para honrarte, y lo hago con todo mi corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al sembrador alegre. Es más bienaventurado dar que recibir. Órele al Señor en este momento. Mira, tú sabes que no tengo empleo, tú sabes que no me han pagado, tú sabes cómo está esto, pero de todo mi corazón te presento esta honra que es olor fragante. Y si pueden decirle ahorita, tranquilo, que la mano derecha no sepa, no. Digan, esto es lo que voy a honrar, y si quiere repórtelo con su líder de red allá y hagan una copia ahí. Esto estoy honrando, este es mi diezmo. El lunes ahí está la cuenta bancaria, ahí está la cuenta caja social. Hágalo con el Señor. ¿Pero por qué, pastor? Pero usted pide. Yo no pido. Le digo, obedézcale al Padre. Si tienes intimidad. Si no tienes intimidad, estás teniendo rabia ahorita. Este olor fragante olía para Pablo y para Dios. Toda ofrenda que daban o recibían para hacer avanzar el reino. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito todo lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto. Y entonces, ¿qué decía Pablo? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Usted dice al Señor: bendíceme, Padre, bendice mi arteza de amasar, bendice mi alacena, tú eres mi proveedor. Y el Señor te dice: ¿sabes qué bendigo yo? Tu honra. ¿Sabes cuándo abro los cielos? Cuando me traes tu honra, cuando me traes tu ofrenda, cuando traes lo estipulado por la palabra, ahí es cuando yo te bendigo. Te abro los cielos y te derramo bendiciones que sobreabunden. ¿Sobre qué? Sobre el fruto de tu trabajo. ¿Quieres bendición? Dame primero tu honra y yo te la bendigo. Y ahí es cuando fluye. La viuda no tenía sino un pan y un vaso de agua, porque no tenía más, pero honró, y por causa de un pan y una torta y un vaso de agua fue próspera en todo Israel. En medio de la pandemia y de la plaga que había, ella fue prosperada.
Oiga palabra, hermano. No pidas que Dios te socorra si no lo honras. Perdóneme, póngase enojado, pero les tiro el cuero del corazón para que aprendas a honrar al Señor. Hónralo, hónralo. Acá si usted pide cualquier momento que se está manejando la plata, se le dice, ahí está el contador, sobre todo en estos tiempos. En la inmunda, honre al Señor, hónrelo con todo su corazón. Entonces, ahí donde está, voy a orar por esa ofrenda, voy a orar, porque al honrar por la ofrenda, el Señor da sabiduría al que obedece. Ponga su mano ahí en la pantalla. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo la ofrenda de la viuda. Bendigo la ofrenda y el diezmo. Tú sabes el valor, no solo monetario, sino el valor que hay en su corazón. El temor, el amor hacia ti y la gratitud. Declaro que se abren los cielos sobre esa ofrenda. Declaro que al llegar al alfolí se multiplica para sus casas, para sus proyectos, para sus hijos, y se proyecta también, se multiplica para la iglesia. Haya comida en mi casa. Bendícenos, Señor, para los movimientos que tenemos que hacer, Señor. Necesitamos un remanente para entender cómo vamos a establecer las iglesias ahorita. ¿Dónde quieres que nos ubiquemos? ¿Qué tipo de congregación quieres? No es el hombre el que nos va a orientar, eres tú. Padre, que se multipliquen las ofrendas en las casas y en el altar. Desato proyectos, llamadas ahora mismo. Miren, cuando hay ofrenda, tienes que unirla a la oración y tienes que unirla al ayuno. Y tienes que aprender a crear un cordón de 3 dobleces. Les voy a explicar la historia. El Señor le está dando una revelación a Pedro. Pedro está ayunando a la hora sexta y el Señor le muestra unos animales y le dice, cómetelos. No, yo cómo voy a comer eso si eso es inmundo. Estás ayunando y por causa del ayuno te voy a dar una dirección. Llegó la hora de predicarle a los gentiles. No digas que esto es inmundo. Entiéndelo porque estás en ayuno. Y estás en oración, Pedro. Y él comió y obedeció y se levantó. Ok. Simultáneamente hay un hombre llamado Cornelio. Y dice la Biblia que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Ok? Pero aunque era temeroso de Dios, todavía no había aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Oiga bien, tu ayuno, tu oración te dará una revelación y moverá un contacto divino que tiene buenas actitudes, que es próspero y que es generoso, y Él te abrirá puertas. Por eso dice la palabra, mientras le está dando la palabra a Pedro y le está dando la dirección, vete allí, que vienen a recogerte. Oye esto, ay Dios mío. Y ahora le dice a Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Mira lo que le dice. Mirándole fijamente atemorizado, dijo Cornelio, ¿qué es, Señor? Y le dijo Jesús, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, traigo a la memoria tus limosnas. No era la monedita esa,
de los 5 centavitos. Limosna representaba ofrendas mucho más fuertes que un diezmo. Una limosna es, mira, doy ese lote para una iglesia. Una limosna era, siembro ese bus para la iglesia. Así eran cosas, así fue. Eso era limosna en estos tiempos. Entonces no sé si están entendiendo. Cuando yo honro, cuando yo ayuno y yo oro, el Señor activa ángeles de contactos divinos. Y lo más bonito es esto. Dice, oigan bien, te voy a dar una palabra y es esta. Envía pues ahora hombres a Jope, le dice a Cornelio, y haz venir a Simón Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, le dijo, Él te dará una palabra por la cual serás salvo tú y tu casa. ¿Eh? A ver, es temeroso de Dios, es íntegro y próspero, y daba limosnas, y dice, y no era salvo. ¿Qué quiere decir? Hay gente de buen corazón, hay gente organizada, hay gente con proyectos, hay gente generosa, que Dios necesita que sea salva por una palabra tuya. Oigan, a ver si están entendiendo la rema. Ve a Jope, manda hombres que recojan a Simón. Simón te dará una palabra por la cual serás salvo. Y ya tú sabrás lo que tienes que hacer con Simón, Padre de la gloria. Por eso dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus ofrendas han sido recordadas delante de Dios. Y se reunieron, hermano, y fue lo más precioso. Toda la familia de Cornelio fue bautizada, recibió el Espíritu Santo. No sé si me están entendiendo. Hay un Cornelio al que el Señor le está diciendo, quiero mandarlo a donde haya un Pedro que me honra, que ayuna, que ora, que clama y que recibe dirección. Sabiduría de parte de Dios en este momento. ¿Qué es sabiduría? Te vas a meter al altar y vas a pedir bendición al Todopoderoso para llevar a cabo proyectos. No vas a hacer nada por presión. No vendas bajo presión. No hipoteques bajo presión. Mira, ahorita están mande ya su solicitud que el gobierno está respondiendo. El gobierno avala, pero el que lo embargan es a usted, hermano. Por favor, no todo lo que están hablando, hay cosas que se han hablado, pero no están escritas ni firmadas. Por eso no se apresure a endeudarse ahorita ni a hacer negocios bajo presión. Pida dirección del Señor y pida diseños ahorita. ¡Hey! El Dios de toda gracia tiene un Cornelio y le dirá, vaya a tal barrio y recójame a Robinson y démele una palabra, y Robinson te da una palabra y hagan un negocio. Por eso la Biblia lo dice. Vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos, hacemos negocios, compramos mercadería y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, en lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos este negocio o aquel otro. Encomienda a Jehová tus obras. Encomienda a Jehová los negocios. Dice la palabra. Hey, a ver, usted le dice al Señor, por favor oigan esta palabra. Dame un plan, dame un plan. Dame un plan, dame un diseño, dame un diseño. Y el Señor dice, ok, métete al altar. Listo, Padre.
dame un plan, dame un diseño. Y el Señor le va a decir, muéstrame primero el tuyo. ¿Cómo? Dice Proverbios, el hombre diseña su camino y Dios se lo endereza. A ver, por favor. Tenemos el ADN de Dios y de Jesucristo, y Jesucristo es creador. Active creatividad. No le estoy diciendo que sea autosuficiente, pero si usted tiene en su corazón hacer un negocio, escríbalo, proyéctelo, averigüe, pida la gracia de Dios. Les pongo ejemplos. Hay gente que ha dicho, pido mi cesantía y hago una panadería. Coge las prestaciones y cesantía de toda la vida, hace la panadería y se pega una porriada. El diseño no era de Dios, el plan sí, pero no se ayudó, no preguntó. Todas no nos la sabemos. Si el Señor me dice que haga una panadería, hermano, vea, yo le doy el teléfono al hermano Robinson. El hermano Robinson le va a hacer un estudio. Le dice, primero que todo, usted tiene que ser el primer panadero. Porque no le llega al uno, no le llega al otro. Agarre la masa y hágale usted, hermanito. Hay gente que quiere hacer un negocio sin saber. Quiero montar un montallantas. Aprende tú a poner la primera llanta. Aprende tú a poner el primer parche. ¿Queremos ser jefes? No. En el reino de Dios tienes que ser experto en el negocio que vas a hacer. O por lo menos tener la idea. Trabajó toda la vida, hizo una panadería, se quebró al mes. Ahora hay otros. Saben hacer pan, pero no reciben la dirección de Dios. Entonces también se quiebran. Lleno de experiencia. Les explico a ver si me están entendiendo. El hombre manejó la vida y fue chofer de una empresa toda la vida. Y ahora compra un carro, se mete al Uber y se estrella. No se estrelló toda la vida con el carro ajeno, ahora se estrella con él. Tenés que unir dos cosas, la voluntad de Dios, la dirección de Dios, y tenés que acudir al consejo. Acude al consejo del que ya se quebró, del que prosperó, del que él corrige. En la multitud de los consejos está la sabiduría. Pero quiero explicarle, por favor. Primero muéstrale al Señor tu sueño. Encomienda a Jehová tu sueño. Padre, mire, te presento este proyecto. No entiendo, pero ya averigüé. Ya, mira, en tal sector puedo montar ese local. Mira que esto se está vendiendo. Mira que esto, hay gente que porque ve que se está vendiendo lo compran y él no vende, se enhuesa. Tienes que tener el consejo. Ayúdate de la gente. En la iglesia hay gente de todas las áreas. Hay abogados, hay tecnología, hay carpinteros, hay maestros, hay constructores, hay empleados del servicio, hay abogados, hay de todo. Aconséjate de Dios, y cuando tú traes el proyecto, el Señor te va a decir, ok, me gusta el suyo, pero te voy a mostrar el mío. Muchos consejos hay en el corazón del hombre, pero mi consejo permanecerá. O sea, muchos planes hay en el corazón del hombre. Si no tienes planes, no te presento mi plan. Si no me muestras tus planes, porque te quiero creativo, no te quiero holgazán, ni te quiero pasivo. Te quiero diligente. Diligente. Por favor, no piense solo que cuando va a salir la vacuna. Vuélvase diligente ya. Escriba, sueñe, escriba, presénteselo al Señor. El Señor le dirá, sí, pero falta. Bueno, averigüe. Vea, en internet hay ahorita de todo, cómo peinar, hasta cómo cocinar, a todo hay ahorita en ese internet. Métase, por favor. Integridad de corazón. Todo esto es diligencia. Tienes que aprender a cuidar tu imagen. Reforma tu imagen ahora mismo. Si te mancharon o te manchaste por negligencia, por incumplimiento, si le fallaste a la gente, defraudaste gente, hiciste que la gente perdiera dinero por una buena idea tuya, pero no era idea de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón
por las veces que hemos dañado a otra gente en créditos, en incumplimientos. Te pedimos perdón por el mal testimonio, pero te rogamos que nos limpies la autoestima, la estima y la imagen. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Levante los brazos al cielo. Si está con su familia ahí, por favor, abrace sus hijos. Abrace sus hijos. Voy a hacer una oración familiar y voy a declarar que se abate la tristeza, y la misma ruina se abate, se rompe, se destruye. Y declaro que se abren los cielos. Y declaro que cae una sabiduría de Dios en los hogares. Caen diseños en las mujeres ahora mismo. Declaro que cae una visión en los jóvenes. Los libero de toda pasividad, de toda tristeza. Padre, cae la sabiduría del cielo. Sabios de mente, sabios de palabra, sabios de acción, habilidades. Se vuelven expertos, astutos, diestros. Desato pericia en sus manos. Desato gracia en sus bocas, para que haya en el favor de Dios todo negocio estancado. Declaro que para nosotros nos brilla la luz de Cristo. Y declaro que en este periodo se abren negocios y favores del cielo. Diseños. Declaro que de esta prueba sales próspero de mente, de corazón, de finanzas y de proyectos. En el nombre de Jesús desato inteligencia en tu vida de parte de Dios. Se llama capacidad. Alguien que recibe instrucción y se vuelve instructor. Alguien que es enseñable, presta atención, observa y respeta y honra al que le enseña. Eso es inteligencia. En el nombre de Jesús desato ciencia. Y estos son los espíritus de Jehová. Isaías 11, ahí están. Significa diligente, significa docto. Una cosa es saber Biblia y otra cosa es tener doctrina. Una cosa es saber y otra cosa es tener doctrina. Una cosa es ser abogado y otra cosa es tener doctrina de la ley. Se llama tener interpretación, entendimiento. Declaro que te vuelves elocuente de palabra. Declaro un instinto en tu vida de hacer presupuesto, examinar. Declaro en ti una disciplina para supervisar y dejarte supervisar, de hacer cuentas constantes y hacer análisis. Declaro humildad para dejarte asistir del que sabe, y declaro gratitud para enseñarle a otro. En el nombre de Jesús desato tácticas y desato estrategias en el nuevo diseño que el Señor te va a dar. Y escribe varios, y el Señor dirá: con este nos vamos hoy. Y va a empezar a darte sueños. Táctica y estrategia, se la voy a diferenciar. Táctica es algo que hacemos para alcanzar un objetivo. O sea, la manera que voy a comerciar, la manera como le voy a dar publicidad, los métodos de mercadeo, me voy a mover así. Eso se llaman tácticas. Pero ¿qué es estrategia? Conjunto de tácticas. Conjunto de tácticas.
que se activan igualmente para obtener un objetivo en común. O sea, ¿a dónde voy? Perdónenme en el ejemplo, pero tengo mucha comunión con el pastor Robinson. Listo. Ya el pan lo sé hacer. Pero tengo una táctica, pastor. Yo le pongo tanta harina y el Señor me dio unos secretos en las tortas. Y por eso mi torta es diferente. Eso se llama una táctica. Segundo, yo distribuyo mi pan así, otra táctica. Tercero, yo escojo que mis vendedores sean así, otra táctica. Yo comercio de esta manera. Yo lo hago, se llaman tácticas. Todas unidas se vuelven un ejército y la palabra estrategia se llama milicia. O sea, esta es mi estrategia, esta es mi milicia para desbaratar la ruina, la negligencia, pegarle al diablo y quitarle la plata y honrar a Dios. Esta es mi estrategia. Tengo una táctica comercial, tengo una táctica en los medios, tengo una táctica relacional, pero aparte tengo un empaque así y todo me lo dio el Señor. Uno todas las tácticas y vendo mi producto y me llaman de todas partes. Prepara tus labores fuera y disponlos en tus campos y después edificarás casa. Arregla tus negocios en la calle, realiza tus tareas en el campo y luego piensa en endeudarte en una casa. Estamos ahorita recibiendo, Padre bendito, ciencia, sabiduría e inteligencia. Y cierro con esto en el nombre de Jesús. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. O sea, mire, toda la gente del sur la explota el norte. Y los que hacen el pan son los pobres. Los que trabajan en la mecánica son los pobres. Pero no tienen juicio. ¿Y qué es juicio? Presentar el proyecto delante de Dios. Pero ¿de dónde viene la palabra juicioso? Diligente, entregado, comprometido, excelente. ¿Qué quiere decir? Bueno, hace las cosas bien y le dicen que Él es bueno para eso. Pero esta es más urgente, por favor. Dice la Biblia, el que gana almas es sabio. A veces lo tenemos para el evangelio. Se lo voy a hablar en la traducción original. El que atrapa. Es que lo está escribiendo Salomón. Y Salomón era finanzas. Sí, gané almas para Cristo. Bendito sea el Señor. El que no gana almas tiene Cristo dormido. O lo tiene ahí profundo. Entonces, sí ganemos almas. Pero le explico el verdadero significado. El que atrapa clientes, el que gana contratos. Muévete, hijo, aprende a hablar, haya la gracia de Dios. Ora antes de esa cita, ora antes de esa llamada, que halles gracia en esas palabras. A veces no dirás mucho, pero estarás lleno de gracia. Y la gracia hará que esa persona arrogante, perfeccionista, exigente, te contrate a ti y te dé el contrato a ti. Porque el Dios de toda gracia, levanten los brazos al cielo, y esta es la palabra. Mas el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido este poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Padre, sello esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Declaro que esta palabra no llega vacía. Declaro que salimos cambiados hoy. Los cubro con la sangre del Cordero, con la gracia de Dios,
con el favor de Dios y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.